Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido Al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. A veces todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero saber también es parte de tu historia. Esto sin instrucciones. Este es nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado, nuestra marca exclusiva de Sin Instrucciones. Y hoy volvimos a viajar. A nosotros nos encanta viajar por el mundo y que nos reciban estos grandes amigos y colegas. Y hoy estamos desde Chile con Rodrigo Evers. Y Rodrigo, pues, es uno de nuestros invitados, digamos que aquí fantásticos, como digo yo, porque no todo el mundo se arriesga a trabajar en el área donde él está con ese conocimiento. Y yo creo que va a ser súper, súper grato tener esta conversación con Rodrigo. Y pues Rodrigo es psicólogo laboral, es colega, amigo, pero además de esto ha trabajado en muchos rubros, no solamente en la parte de telecomunicaciones, la parte de TI, la parte un poco de educación, por supuesto, en salud. Y pues ha estado en esos entornos entre lo público, entre lo privado, que también nos da una mirada mucho más amplia y nos da una mirada también diferente a lo que normalmente conversamos en nuestro día a día, ¿no? Hoy en día, Rodrigo trabaja hace más de 2 años en todo lo que es el área de la salud y va a ser maravilloso el área donde él trabaja porque él está, digamos que muy de la mano con la preocupación del manejo del clima laboral, de esas organizaciones mucho más humanas, mucho más conscientes en estos lugares tan complejos que es áreas de salud, cuando sabemos que hay personas un poco más desgastadas, profesionales que tienen unas jornadas un poco más amplias. Así que hoy vamos a hablar de esos entornos saludables, de ese clima organizacional adecuado en ámbitos de salud. Así que, Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Katherine. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo estoy aquí súper bien, esperando que se escuche bien a todos los auditores. Los saludo a todos y bueno, muy agradecido por la invitación a poder compartir un poco de experiencia, un poco de estos conceptos tan enriquecedores como son el clima laboral, el trabajar con los equipos. Así que un gusto poder compartir acá y esperamos poder entregar herramientas y buenas reflexiones para la gente. Yo creo que ese es un tema que siento que en esta época no podemos dejar de hablar, porque hace mucho tiempo, digamos que era menos comentado, ¿no? O sea, nadie hablaba de la importancia del clima laboral, sino que sencillamente pues es su trabajo y en algunos países estaba el concepto, ¿no? Eh, Obviamente es tu trabajo y no tiene que gustarte, tú solamente vas y trabajas y ya, ¿no? Y yo siento que eso se ha ido transformando y hoy en día escuchamos muchas conversaciones hablar de entornos laborables mucho más saludables, más humanizados. ¿Por qué crees que ha cambiado esto y que hoy en día nos preocupamos tanto por el clima laboral, Rodrigo? Es una muy buena pregunta para poder comenzar. Y primero siempre hay que entender que el clima laboral en un principio es un conjunto de sentimientos, de perspectivas, de expectativas que tienen los trabajadores de alguna institución o de alguna organización. Ya unas sensaciones respecto al comportamiento, prácticas que se ven dentro de su ambiente laboral y eso, cómo repercute también en los mismos funcionarios, en los mismos trabajadores. Entonces, yo creo que, como bien dices tú, Catherine, a través del tiempo ha habido mucho transformación, mucho cambio de pensamiento. Quizás las generaciones anteriores no se sabía mucho de lo que es el clima laboral, no estaban tan conscientes de este concepto. Y a medida que ha pasado el tiempo, cada vez han ido saliendo más estudios, más análisis, más experiencias al respecto de cómo el clima laboral, finalmente positivo o negativo, afecta a los trabajadores de una organización y cómo cómo eso que afecta
también termina afectando los objetivos de la empresa, de la organización en sí. Es decir, el clima laboral finalmente es muy importante porque primero predice la satisfacción de tus trabajadores y en Sí, segundo lugar porque repercute directamente en los objetivos de la institución y de la organización. ¿Ya? Es total. decir, si mi organización, por ejemplo, tiene como objetivo cuidar pacientes, si yo tengo un mal clima laboral, probablemente voy a tener un mal resultado en eso. Claro. Si mi objetivo como organización es entregar un buen producto a un cliente, también puedo entregar un mal producto si no trabajo bien el clima laboral. Entonces, es una temática que ha tomado cada vez más importancia en el mundo laboral Ujú. porque se han dado cuenta de que predice los resultados de la organización como tal. Por eso es Total. tan importante, creo yo, trabajarlo hoy en día. Correcto. Y mira que una de las cosas que me parece muy interesante, y tú que estás en esta área, es que, claro, si nosotros vemos el concepto, si lo escuchamos, decimos, bueno, sí, necesitamos entornos saludables, entornos más conscientes, ¿sí? Más humanizados, más adecuados, más comunicativos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que llevar esta teoría de sanidad, de tranquilidad, de equilibrio a organizaciones como, por lo menos, organizaciones de salud, donde sabemos que en algunos casos pues vemos hospitales saturados, vemos a profesionales bastante desgastados, algunas personas que entran con este síndrome de burnout, pero que tienen que seguir en su entorno laboral. Entonces, ¿cómo logramos empezar a hacer este equilibrio? ¿Y cómo describirías tú esa importancia de este equilibrio en ese ámbito de salud? Tú lo hablabas un poquito y decías, si tratamos con personas necesitamos estar bien. Pero a veces suena muy apetecible, pero la realidad es que vivimos en países donde la situación de salud es muy compleja. Entonces, ¿cómo lograríamos este equilibrio? ¿Cómo tú lo ves allí? Sí, claro. A ver, hay que entender también de que tener un buen clima laboral no significa no tener conflictos. Ujú. Muchas veces, claro, creemos esta imagen un poco idílica de que tenemos que estar todos bien, llevarnos bien con todo el mundo, ser todos amigos, pero en la realidad, como tú dices, no es tan así. El Sí. tema es el cómo gestionamos esas dificultades y cómo podemos Ujú. remar hacia el mismo lado en medio de diferencias, en medio de problemáticas. Y ahí está la clave Total. en cómo se gestiona un buen o mal clima laboral. Ujú. Ahora, claro, tú planteabas contexto de salud a nivel de Sudamérica. Sabemos de Ujú. que yo creo que más o menos todos los países están más o menos parecidos, que hay muchas dificultades históricas, por lo menos Ujú. en Sudamérica, ya sea desde los recursos en la salud, el personal, la cantidad de Ujú. gente que trabaja, recursos humanos, los recursos físicos, los recursos financieros. Eh, Acá hay muchos problemas, por ejemplo, con las listas de espera, Ujú. hay un sobrecupo en la atención, muchos problemas de infraestructura, es decir, etcétera. Hay una cantidad de problemas que yo creo que casi todos los países latinoamericanos vivimos hoy en día. Total. Entonces, entender de que hay una dificultad histórica por ese lado. Ujú. Luego viene la pandemia del 2020 y llega a revolucionar a todo el mundo y sobre todo el sector de la salud, que es uno de los Sí. más impactados. Y el personal de la salud se ve muy impactado por eso. Ujú. Hoy en día, hasta el día de hoy, tenemos repercusiones en la salud mental de los trabajadores, Total. producto de la pandemia, algo que se ha ido arrastrando con el tiempo. Entonces, va sumando cosas a Ujú. que el clima dentro del sector de salud sea más tenso, con más dificultad de salud mental. Y Ujú. hoy en día, si me pongo un poco como a analizar algo más general, yo actualmente trabajo en un hospital y he trabajado antes en otro, entonces Sí. tengo esas dos experiencias. Conozco Ujú. también la realidad de otros hospitales por colegas y compañeros y más o menos Sí. todos coincidimos en eso, de que hay un nivel de desgaste muy grande en el personal de la salud, un Total. desgaste
de cansancio, de que las cosas han cambiado no para mejor, hay agotamiento, mucho nivel de agotamiento y eso muchas veces se ve por los diferentes factores de clima laboral que van afectando en los equipos. Ujú, Desde el liderazgo, desde el compañerismo, desde el cambio generacional. sí, eh, entonces, estamos hablando de un sector que es muy competitivo, de por ujú, sí hay mucho profesional, pero es muy competitivo y que también tiene mucha presión. claro. Eh, los funcionarios de la salud tienen mucha presión Ujú, desde, por ejemplo, sus jefaturas que le exigen, desde ujú, el organismo que los regula, que le exigen metas, desde los mismos pacientes o familiares de los claro. pacientes. Y ahí se cruzan entre el médico, la Ujú. enfermera, los técnicos. La realidad es que muchas personas no lo ven, pero bueno, cuando hablamos de entornos de salud, tenemos que entender que son personas, también son seres humanos que nos atienden dentro de un sistema de salud que a veces no es el más adecuado, lo que tú decías, es un poco caotizado y que pues ellos no van a tener el control de manera directa. Entonces también es entender que empezamos, cuando hablamos de clima organizacional, empezamos a remar en un sistema que quizás no es el que quisiéramos tener en este momento, pero pues es el que está en nuestros distintos países suramericanos, entonces hay que también manejar esas situaciones. Ahora, tú nombraste algo que me generó mucho interés y es esos conflictos, ¿no? Efectivamente, nosotros no vamos a poder controlar la situación del contexto, la situación de cada una de las entidades de salud, quizás algunas están un poco más estables a nivel de infraestructura y demás, otras quizás no, y eso obviamente son factores externos que nos van a afectar el clima laboral de nuestro equipo de trabajo. Pero si nosotros hablamos de conflictos, que eso sí los podríamos manejar y sí los podríamos controlar, ¿cuáles crees tú que son los conflictos desde tu punto de vista, desde el aprendizaje que has tenido, los conflictos más significativos que pueden generar que ese clima organizacional se vuelva básicamente irreparable? Sabemos que es algo que podemos controlar, pero ¿qué lo podría volver irreparable? Mira, hay diferentes tipos de conflictos, porque cuando hablamos de conflicto pueden ser de muchos tipos, desde interpersonal, es decir, yo tengo un conflicto con otra persona, Sí, pueden ser grupales, como yo tengo hay un conflicto dentro del mismo grupo, puede ser ujú, también a nivel más organizacional, más macro, un conflicto con la institución de por sí, o también intergrupales, de que un grupo tiene un conflicto con otro grupo, también sí, suele pasar. Y muchas veces vemos de todos ese tipo de ujú, conflictos dentro de nuestras organizaciones. Hay un concepto muy interesante en estas materias que es el del contrato psicológico y me sí, gusta comentarlo un poco porque es un concepto que creo que todos hacemos, pero ujú, pocos somos conscientes de eso. Contrato sí, psicológico se entiende como un contrato, por así ujú, decirlo, como cualquiera que uno firma un contrato con una empresa privada, etcétera, contrato de trabajo que te dice las cosas que tú tienes que hacer, tus límites, tus funciones, lo que se espera de ti, ¿cierto? sí, El contrato psicológico va en relación a lo mismo, pero son expectativas que no están escritas en ningún papel, no están ni firmados, ujú, ¿ya? Pero que están implícitas dentro de cada uno. Entonces, por ejemplo, como para ponerte un ejemplo, yo cuando entro a mi lugar de trabajo, sí, yo podría esperar que la gente que trabaja acá y me ve en el pasillo me salude, por ujú, ejemplo. Y yo pongo una expectativa en esa persona claro, sobre lo que él tiene que hacer, ujú, ¿ya? Probablemente esa persona también pone una expectativa sobre mí, sí, de que quizás yo también lo salude. ujú, Entonces ahí hay una especie de contrato psicológico donde ujú, ambos nos comprometemos a algo, pero que no está escrito, sino parte de la cultura organizacional. sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando esa expectativa se quiebra? ¿Qué pasa cuando esa persona no me saluda? Ujú, Yo ahí puedo generarme todo tipo de pensamientos, de es un mal educado, o ujú, está pasando quizás un mal día, sí, o también le caigo mal. ujú, Son
esos pensamientos que uno surge. Pero ahí es cuando el contrato psicológico se empieza a romper. Y Ujú. ahí cuando se rompe es cuando empiezan también algunos de los conflictos. Porque lo llevé a un ejemplo quizás muy simple de un Sí. saludo, pero Ujú. eso se traduce en muchas cosas, de por ejemplo, ¿qué espero yo de el rol de un enfermero? Sí. ¿Y qué pasa cuando ese enfermero no cumple con el rol que yo espero de él? Y que Ujú. quizás no está explícito. Sí. Y ahí es cuando empiezan estos conflictos comunes, que al final Ujú. son problemas que pueden ser desacuerdos, confrontaciones, disputas, cambios de opinión, que pueden ser llevables al final. Ujú. Claro. Ahora, yéndome un poco más a la pregunta que tú me hacías, eh, ¿cuáles conflictos son más difíciles de abordar? Los que son destructivos, que le Ujú. llamamos a esos conflictos que detienen a los equipos en la acción, por ejemplo, que se paralicen los equipos o que ya no haya funcionamiento de los servicios críticos de la organización, o cuando ya hay daños materiales, Ujú. agresiones y ese tipo de cosas. Yo Sí. creo que respondiendo a la pregunta, cuando llegamos a lo que es la violencia laboral, es Ujú. cuando llegamos a un punto que puede ser muy de no retorno, Claro. de cosas que ya no podemos tolerar y Ujú. que son nocivas para las personas, y que obviamente tenemos que llegar a evitar a toda costa. Y yo siento que ahí, para mí se me activó una alerta, ¿no? Porque en algunos casos, sí, en algunos casos existen estos conflictos que pueden ser muy, también de ese contrato psicológico que tiene solo una parte y la otra parte quizás no lo tiene como afianzado ese concepto que puede ocurrir, o existen factores externos que nos pueden afectar ese clima. Pero ¿qué pasa cuando realmente tú comienzas a evaluar la organización y descubres que esta afectación del clima laboral se está dando por líderes que quizás no tienen una actitud tan positiva o tan adecuada al espacio laboral o que no se alinean tanto al objetivo de la organización? Porque sabemos que hay distintos tipos de liderazgo que nos pueden afectar tanto positivamente como negativamente estos espacios o entornos laborales. ¿Qué pasa cuando tú, como psicólogo, empiezas a descubrir que, ojo, acá lo que me está levantando la alerta es un estilo de liderazgo? ¿Ahí qué ocurre? Nos pasó un poco, bueno, en nuestro entorno de trabajo de que dentro de las diferentes dimensiones de lo que Ujú. afecta al clima laboral, una es el liderazgo y nos dimos cuenta de que el liderazgo era el factor más influyente, por lo menos en nuestro entorno de trabajo, Sí. que afectaba tanto positivamente como negativamente a los equipos. Ujú. Entonces, es un análisis interesante el que tuvimos que hacer del por qué pasa eso. Ujú. Acá, por lo menos en entorno público, por ejemplo, tenemos líderes que llevan muchos años Sí. en roles de liderazgo, pero que nunca tuvieron quizás algún tipo de preparación, Ujú. algún tipo de instrucción, alguna indicación clara de cómo tenían que ejercer su rol. Ujú. Ya es decir, muchos llegaron porque les tocó nomás llegar ahí Claro. y nunca hubo algún tipo de entrenamiento Ujú. para eso. Entonces, es algo muy desafiante porque quizás entendemos que el mundo, como antes decíamos, ha ido Ujú. cambiando en Claro. conceptos. Y también el liderazgo también ha ido cambiando mucho en conceptos. Ujú. Antes existía el rol del jefe, la jefatura, que todavía existe obviamente, Ujú. eh, y se ve esta típica jefatura más jerárquica que impone autoridad, donde hay más burocracia, Sí. quizás. Y hoy en día, a través de los años, ha ido mutando esta figura de jefatura más Ujú. a la búsqueda de un liderazgo más que un jefe, por ejemplo. Sí. Y hay, bueno, mucho material hoy en día en literatura, en redes sociales, que nos hablan un poco de cómo este rol del líder, un líder que Ujú. inspira, que comunica y es transparente con los equipos, que busca más horizontalidad en cierta forma, Ujú. eh, que es más empático con su equipo, va obteniendo a la larga mayores resultados Claro. que esta típica rol de jefatura jerárquica y burocrática Ujú. y autoritaria. Ya entonces, lo que a nosotros nos ha pasado es muy desafiante Ujú. porque
como tenemos estas figuras de jefaturas que llevan muchos años, también que nunca las prepararon, etcétera, Sí. estamos hablando también de hacer un cambio cultural Ujú. dentro de la organización, Claro. de repensarnos nosotros Ujú. y decidir qué tipo de liderazgos queremos para nuestra organización, Total. qué, qué esperamos de una jefatura, qué esperamos de un líder, cómo Ujú. entrenamos a esos liderazgos. Y bueno, Ujú. en nuestro caso nos tocó hacer todo un programa para fortalecimiento de liderazgos, Sí. eh, y que hemos estado trabajando intensivamente durante 2 años, pero es un tema muy importante porque lo que les quiero transmitir es que nosotros hemos tenido que ir haciendo un cambio cultural, ir Ujú. fomentando ese cambio cultural. Claro. No es llegar y decir, listo, vamos a aplicar un curso, etcétera, Sí. sino que hay todo un tema de trabajo en el lenguaje, en cómo se transmite la información, cómo influimos en los equipos. Entonces, eso yo creo que es lo más desafiante, el cambio cultural que implica esto de transformar el liderazgo. Y yo siento que acabas de darle en el punto, porque tú acabas de decir algo que a veces organizaciones creen que con un curso de una horita, una media horita, o peor, con un curso que tengo virtual, entonces la persona entra, lo escucha, solventamos la situación. Y hay que entender que es un trabajo de hormiga, es un trabajo de constancia, es un trabajo de sentarse a repensar cómo, qué queremos, primero qué queremos dentro de nuestra organización, qué no queremos, qué necesitamos moldear, porque no es pensar, porque algunas organizaciones también, y sabemos que es así, de, bueno, yo saco a esta persona y ya, sino que es entender que el tema no necesariamente es la figura, sino todo lo que hay alrededor, que puede incluso que cuando ingresó la persona a este entorno laboral no situación, sino que el mismo entorno lo llevó allí, ¿no? Y puede ocurrir muchas veces. Tiende a ser bastante difícil no solamente entender y darse la posibilidad de decir, necesitamos cambiar, es importante cambiar, queremos hacerlo, sino que también ir moldeando a esos líderes que son un poco más antiguos, lo que tú decías, de repente generaciones anteriores también, que tienen un concepto de vida diferente, sobre todo en el rol salud, ¿no? De, porque tú me vas a venir a decir eso a mí si yo soy el especialista, el profesional, tengo tantos años de estudio. Y es quizás reconocer y tener también ese tacto para no prelar a las personas. Todos tenemos una curva de aprendizaje que podemos ir llevando, que podemos ir moldeando, transformando y acompañarnos, ¿no? Porque también eso es parte de un clima organizacional adecuado, es escuchar también a las otras personas, y tú decías algo particular y era que tuvieron que crear todo un programa. ¿Qué tan posible es a esas personas que nos están escuchando desde la conciencia, porque trabajan en entidades de salud, son líderes, ¿sí? ¿Qué herramientas podrían ellos utilizar que sean prácticas para empezar a moldear o a fortalecer su proceso cultural dentro de una organización? Hay una serie de buenas prácticas que las jefaturas pueden hacer con sus equipos para trabajar, bueno, su propio liderazgo y también el fortalecimiento de sus equipos de trabajo. Nosotros en particular, en nuestra organización, le hemos dado mucho foco a dos prácticas. Ok. Hay muchas más, se pueden trabajar muchas más, pero en nuestro caso vimos que habían estos dos tipos de deficiencias antes, que Ujú. una era que nuestras jefaturas no retroalimentaban a los trabajadores, Ujú. es Total. decir, no se les entregaba una retroalimentación, un feedback de cómo lo estaban haciendo los trabajadores. Ujú. Y la segunda es que muy pocas también hacían reuniones con sus Ujú. equipos. Ok. Simplemente cada uno trabajaba por inercia, Ujú. y avanzaban de esa forma. Ujú. Entonces, nosotros como organización se crearon dos herramientas Sí. estructuradas, una de retroalimentaciones para que cada uno pudiera retroalimentar a sus trabajadores y otra también para hacer reuniones de trabajo. Ok. Y son dos cosas que quizás parecen bastante básicas, Sí. pero con la experiencia que he visto, la verdad es que no lo son. No son tan básicas Ujú. porque hay gente que realmente no la hace o Total.
no ha estado capacitada o entrenada para hacerlo. Ujú, Como te decía antes, quizás hay alguien que no está escuchando, que hace poco le tocó asumir un rol de líder, de jefe, ujú, y quizás nadie le entrenó para hacer algún tipo de retroalimentación, o nadie le entrenó para hacer alguna reunión total. de equipo. Ujú, ¿Cómo hago reuniones ahora que soy jefe? claro. Entonces, nosotros partimos por eso, en enseñarle a nuestros líderes a hacer retroalimentaciones y a hacer reuniones de equipo. Ujú, Luego hay toda una serie de buenas prácticas que también se pueden investigar, como el saber delegar, ujú, saber distribuir bien las tareas, saber cómo transmitir información, cómo usar canales ujú. de comunicación correctos. Son una serie de buenas prácticas que se pueden investigar, se pueden trabajar y que obviamente les van a hacer bien a los equipos y a la gestión del líder. Pero nosotros, Total. por lo menos en el caso nuestro, para comenzar, decidimos Ujú. poner nuestras fuerzas en enseñarles a retroalimentar y a hacer reuniones. Tú lo acabas de decir algo y es, sé que suena muy fácil, pero es que a veces justamente mejorar el clima organizacional, fortalecer a nuestros equipos de trabajo, no tiene que ser complejo. No tenemos que idearnos el super mega plan con un montón de recurso económico, con un montón de tiempo, cuando si partimos de lo sencillo, de la necesidad real, podemos generar transformaciones que para otra persona pueden ser muy pequeñas, pero tú lo acabas de decir, Rodrigo, y es que dentro de la organización de ustedes, en la entidad de salud, fueron muy grandes los cambios con algo tan simple como eso. Entonces yo creo que es mucho la invitación a decir, partamos de lo simple, partamos de la necesidad en este momento, de mi empresa como tal, porque cada organización o cada empresa o cada entidad es completamente diferente, pero es entender, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es la constante que me está ocurriendo? Si la constante es una situación tan básica como nunca se les ha enseñado a hacer reuniones. No, y yo sé que también habrán personas que nos escuchan y dirán, pero ¿por qué yo les tengo que enseñar? Es un profesional y tiene que saber hacerlo. No necesariamente porque uno va construyendo en el camino ciertas habilidades y ciertas capacidades. Entonces, no quiere decir que tú no sepas cómo liderar una reunión, es que eres menos profesional o más profesional, sino que sencillamente esa habilidad quizás no la tienes tan eh, activa en este momento y lo que tú acabas de decir, de repente eres un recién líder y bueno, ¿cómo me comunico ahora con el equipo que anteriormente eran mis amigos, mis pares y ahora yo soy el líder de estos amigos y estos pares? Entonces también es entender que como seres humanos vamos a tener un cambio en nuestro proceso relacional también y eso se aplica también para las organizaciones. Entonces yo creo que Claro. ir desde lo simple hasta lo complejo sin necesidad de el super show, sino entender, bueno, qué puedo yo cambiar en este momento y qué puedo reformular en este momento. Sí, Siempre es muy sensato y muy bueno pedir ayuda. No tiene nada de ujú, malo pedir ayuda. total. Ser jefe y ser líder es difícil, es muy Ujú, difícil y requiere de acompañamiento. Entonces, si alguien que nos está escuchando es una nueva jefatura, un nuevo ujú, liderazgo, yo recomiendo que ojalá tenga algún tipo de coach, por así decirlo, si es que su ujú, organización lo tiene, para que sí, pueda entrenarlo o prepararlo para que vaya ujú, hacia algo. Eh, o si tienen, por ejemplo, algún equipo de gestión de personas, recursos humanos, ujú, psicólogos laborales que puedan acercarse a ellos y también les soliciten herramientas de gestión de grupos, de cómo pueden mejorar. Creo que ujú. las jefaturas y los líderes de las organizaciones son muy importantes y es muy importante que ellos estén acompañados. Y es que yo siento que a veces nos cerramos, ¿no? Y decimos, bueno, es que yo lo tengo que hacer y yo sé y yo lo puedo, pero justamente tú lo acabas de decir y es soltar un poquito y decir, sí, está bien, tú lo puedes hacer, tienes la habilidad y tienes la capacidad, pero si en este momento sientes que te hace falta un extra, pues pide apoyo, pide ayuda, levanta la manito, porque eso es parte también de ser un buen líder, ¿no? Y tener esos procesos de liderazgo. Sabemos que sostener equipos de trabajo y sobre todo equipos de trabajo del área de la salud es muy complejo. Y justamente que estamos hablando de estos líderes positivos, no quiero
perder la oportunidad que desde tu punto de vista, Rodrigo, nos digas qué crees tú que hace la diferencia y qué crees tú que marca la diferencia en esos líderes positivos para transformar o para trabajar en momentos críticos ese clima organizacional. Bueno, como decíamos antes, pueden haber una serie de buenas prácticas que un Ujú, liderazgo puede llevar para fomentar el buen clima y el fortalecimiento de los equipos, ya sea ujú, desde escucharlos, pedir la opinión, saber delegar bien, distribuir de buena forma la carga laboral, generar confianza, etcétera, etcétera. Hay ujú, una serie de buenas prácticas, pero a mí me gustaría principalmente destacar dos que he ujú, visto bastante últimamente. Eh, la primera es que el líder sea coherente. ujú. Coherente en cómo dice las cosas, en cómo habla, cómo se dirige a su grupo y también Total. en su forma de trabajar. Porque cuando el líder ya empieza a contradecirse a sí mismo, si por ejemplo el líder te dice que tú tienes que respetar a tu compañero, pero el líder no Ujú. te respeta a ti o no respeta a los demás, ahí la figura del liderazgo se ve muy debilitada. Si el líder, por ejemplo, habla mal de su equipo Ujú, frente al equipo, también va siendo poco coherente con su figura de liderazgo y va siendo debilitado. ujú, Entonces, mantener la coherencia, que obviamente se trabaja con la transparencia, la sí, comunicación, con el equipo, es un aspecto súper importante. Y el segundo que ujú, me gustaría recalcar es el tema del reconocimiento. ujú, Los equipos necesitan ser reconocidos, necesitan que se les reconozca cuando así las es. cosas se hacen bien. Ujú, Obviamente cuando las cosas no se hacen bien, cuando hay errores y todo, es necesario recibir una retroalimentación, un feedback de las cosas ujú, que hay que mejorar. Pero claro, muchas veces nos quedamos en eso nomás, de sí. que cuando hay algo malo, te cito a una reunión, te digo lo que está Ujú, malo y hay que corregirlo. Pero cuando hay cosas buenas, normalmente muchos no las destacamos o ujú, no las hacemos ver. así es. Algunas personas dicen, ya, pero ¿por qué tengo que destacarle lo que hizo si es parte de su Ujú, trabajo? claro. Muchos pensarán de esa forma, Ujú, pero claro. un reconocimiento es muy importante. Y de todo Ujú, ámbito, el reconocimiento por parte de los mismos compañeros, de sus compañeros de trabajo, de sus colegas, es muy ujú, importante. Te valida mucho como profesional. Pero el total. reconocimiento de parte del líder puede llegar a Ujú, ser incluso transformador. ujú, Puede impactar de manera muy radical en la motivación de un trabajador. Entonces es así algo es. que a mí me gustaría destacar mucho el practicar el reconocimiento. Ujú. Y mira que volvemos a partir de los cines, ¿no? O sea, esa actividad de reconocimiento no genera un valor económico, no genera demasiada inversión de tiempo, pero sí, cuando hablamos de un reconocimiento, sí le hablamos que te nazca reconocérselo, ¿no? No ir haciendo actividades ahí robotizadas, porque no, es que ahora Rodrigo me dice que lo tengo que reconocer, entonces, bien, bravo, te felicito. No, sino que de verdad sean naturales, que sean parte de la organización, que sean orgánicas, porque si no también el colaborador lo va a sentir, esta persona lo va a sentir y va a decir, pues, Mm. ¿para qué me sirve que me sigan diciendo lo bueno que soy si igual a los 5 minutos trapea un poco el piso conmigo? Entonces es también ser lo que tú decías, muy coherentes en lo que digo versus lo que hago y lo que hago no solamente hacia esa persona, sino al resto de colaboradores, que me parece súper importante. Ahora, yo sé que trabajar con personas de la salud es un reto, es un reto avasallante, no solamente porque son cargos que en algún caso son altos, sino que también tenemos, y sobre todo después de la época de COVID, sabemos que tenemos un personal de la salud que está desgastado, que muchas veces está emocionalmente desconectado con su rol y sencillamente lo siguen cumpliendo, ya no quizás con esa vocación con la que iniciaron en un inicio o con la que empezaron este proceso, sino que hoy es más como me tocó hacerlo.
¿no? Y sobre todo después de vivir y de enfrentarse ante este hecho tan fuerte como lo fue la vivencia del COVID dentro de las entidades de salud. Ahora, ¿cómo tú consideras que podría trabajarse el recuperar el sentido, eh, ese sentido de amor, de vocación a este tipo de personal de salud? Bueno, no es fácil porque va a tocar la fibra de cada uno finalmente. Ujú, Eh, y hay mucha gente que va a estar muy motivada, pasa muchas veces con la gente nueva, de que está ingresando a trabajar, tiene mucha sí, expectativa. Otros que tienen mucha vocación, si bien ya están ujú, desgastados, como tú dices, tienen mucha vocación y se mantienen ahí. Pero claro, hay un número no menor de personas que trabajan por necesidad, que la vocación, claro, si bien la tienen, se ha ido debilitando por el desgaste. eh, y yo ahí vuelvo a tocar el tema del reconocimiento. Me parece que ujú, el tema del reconocimiento es muy importante para ujú, trabajar los equipos. Pero también es importante que las personas puedan siempre reconectar con su lugar de trabajo, ujú, reconectar en el propósito del por qué están sí, haciendo lo que están haciendo, el que puedan ver resultados. ujú, Si bien quizás, no sé, un paciente tuvo un 2% de mejora, pero ujú, recalcar ese 2% de mejora, sí, que nos enfoquemos en las cosas que, en los resultados que trae el trabajo de la gente. ujú, Eh, total, a mí me encanta un libro que es muy conocido, mucha gente lo ujú, cita normalmente, que es El hombre en búsqueda de sentido de sí, un psicólogo, de un ujú, psiquiatra, perdón, que es Víctor Frank, ujú, probablemente varios lo conozcan, eh, que él en este libro plantea un escenario muy particular, donde sí, él estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial en pleno holocausto, ujú, vivió en los campos de concentración, vio como muchas personas alrededor de él lamentablemente fallecieron en esa experiencia ujú, y, y él dentro de esta vivencia luego hace un estudio, hace un libro sí, eh, y él se da cuenta de que las personas que mantenían un propósito, ujú, mantenían una búsqueda dentro de este lugar tan hostil, tan lleno de muerte, lleno ujú, de una situación realmente extrema, las personas que ujú, tenían aún un sentido en su vida eran las que más sí, probabilidades tenían de sobrevivir y ujú, aquellas que no tenían ese propósito, que no tenían, no sé, un familiar afuera, que no tenían ujú, sueños que querían cumplir, esas personas se iban apagando de a poco y lamentablemente terminaban falleciendo. sí, Entonces, bueno, basado en este estudio que él hizo, en este análisis, se creó toda ujú, una línea psicológica que es la logoterapia, la pueden buscar por ahí. Pero claro, él planteaba que lo más importante del ser humano es tener un sentido, tener un propósito. ujú, Y lo total, mismo nos pasa en el entorno laboral. Cuando ujú, nosotros perdemos el propósito de lo que hacemos, cuando empezamos a ver más los problemas que el ujú, porqué de los resultados, que a donde queremos llegar, es cuando nos vamos desgastando, nos vamos poniendo cada vez más pesimistas, perdemos el sí, foco y terminamos con esa desmotivación. ujú, Hasta a mí también me pasa. Yo creo que a todos claro, nos ha pasado vivir ese tipo de motivación. Por ujú, ejemplo, yo cuando hago, no sé, talleres de clima laboral sí, y muchas veces uno puede hacer muchas cosas con la gente y los cambios se ven muy pequeños, muy ínfimos. Uno puede también cansarse de eso, también a ujú, veces yo pienso, pucha, lo que yo hago realmente sirve o no sirve. sí, Todos hemos hecho ese tipo de cuestionamientos alguna vez sobre nuestro trabajo. ujú, Pero ahí es cuando, por ejemplo, a mí me sirve reconectar con mi propósito y decir, total, sí, por lo menos a esta persona sí le sirvió, o ujú, hay un mínimo cambio dentro de este equipo, así que ujú, vamos avanzando de a poco. Muchas veces queremos ver cambios del 1 al 100, pero ujú, la verdad es que en la realidad es mucho más efectivo pensar en cambios de pasar del 1 al 20,
del 1 al Sí, 30, subir 2 escalones en vez de 10 escalones. Pero sí así estamos es. subiendo y sí estamos progresando. Y creo que esa es la forma de reconectar a la gente con su motivación en el trabajo, Ujú. reconectar con su propósito, con su objetivo. Esa es la clave, Total. yo creo. Total, y yo no quiero que nos despidamos de este espacio sin tener la oportunidad, no solamente de esos entornos que tú decías, ven, así podemos reconectar, así los podemos invitar, nosotros también hemos vivido esta situación, sino que me encantaría que desde tu experiencia, desde tu propia vivencia, pudieras hablarle a esas organizaciones que hoy en día creen varias cosas, ¿no? Que porque estoy en entornos de salud no tengo tiempo para preocuparme del personal, pues ellos que vayan como puedan, o las otras organizaciones que me preocupo demasiado, pero como me preocupo, no me ocupo ante ciertas situaciones que son muy básicas. ¿Qué les podríamos recomendar a estas dos organizaciones sobre, bueno, cuál sería una línea que podemos comenzar a seguir, que podemos empezar a fortalecer como equipos? Bueno, gracias por la pregunta, es muy importante, bueno, un poco en la línea de todo lo que yo estaba hablando en esta hora, eh, de Ujú, atreverse a tocar estos temas. Eh, También lo digo desde mi experiencia, acá cuando llegué, digamos que antes este tipo de cosas, como decía, no se hablaban mucho. ujú, No se hablaba tanto del clima laboral, hay muchas cosas que están naturalizadas. ujú, eh, Quizás no se hacían tantos talleres de clima, por sí, ejemplo, y el poder plantear los temas, uno ahí ve que hay cierto grado de resistencia ujú, por muchas personas. Pero cuando tú ya lo haces, cuando ya planteas el tema, cuando ya te juntas con los equipos, dices, vamos a ujú, hablar de esto, cómo están, cómo se sienten, cómo podemos mejorar, etcétera, etcétera, ujú, eh, es que ahí se produce una transformación. Ves ujú. que la gente tiene ganas de hablar, ves que la gente necesita hablar, ves que la Sí, gente también empieza a cambiar su perspectiva de personas que quizás ujú, están de brazos cruzados y no quieren decirte nada. ujú, ujú. Después, con el pasar del tiempo, te van a empezar a considerar, van a empezar a abrirse de otra forma, van a empezar Total. a comunicarse, van a empezar a contar lo que les pasa. Ujú, Y ese tipo de cambios, generar ese tipo de cambio es transformador. Va a sí. transformar los ambientes de trabajo, va a transformar los liderazgos de las organizaciones. Entonces, el mensaje que yo les diría a las organizaciones, a las jefaturas que nos pueden estar escuchando, a los líderes, Ujú, es que se atrevan a trabajar en temáticas de clima laboral. total. Se atrevan a trabajar en fortalecer a su equipo, a Ujú, que les pregunten cómo podemos mejorar, ujú, cuáles son sus inquietudes, cuáles son los problemas que tienen. Quizás yo puedo ayudarles como líder, cómo puedo mejorar yo también como líder. Son así es, preguntas que muchas veces no las hacemos porque nos da total, miedo también hacerlas. Pero cuando totalmente. mostramos ese lado, yo creo que ahí se produce realmente una transformación. Quizás una pequeña Ujú, transformación, pero va en camino a algo mucho más grande. total. Entonces yo le digo a las organizaciones que se atrevan, obviamente, y a los trabajadores en sí, bueno, que siempre busquen cuidar el clima laboral, que sean empáticos con sus compañeros, que sean colaborativos, también que sean empáticos, incluso, ojo, que me pueden funar por esto también, pero que sean colaborativos también con sus jefaturas, Sí, porque en varios líderes también no todos fueron preparados para ese rol, no todos total. saben muy bien cómo hacerlo y ellos también como líderes también sufren mucho y también Ujú, se desgastan mucho, tienen más responsabilidades muchas veces. Entonces ellos claro. también necesitan del cuidado de sus equipos. Ujú. Es como plantear quién cuida a los que cuidan. Es pensarlo más allá, ¿no? Lo que tú dices, y me parece importante, o sea, porque a veces nos quedamos en que como son las jefaturas, lo tienen que resolver, lo tienen que Mm. hacer y ellos no necesitan de nosotros, en cambio es verlo de una forma diferente, ¿no? Totalmente. A ver, la jefatura, el líder,
por orden, es la persona responsable del cuidado de sus equipos. Sí, ¿Ya? Pero claro, las leyes y las normas no te indican de que los equipos son responsables del cuidado de su jefatura. Pero yo creo exactamente. que en cierta forma es importante que el equipo también preste atención a eso, porque Ujú, los liderazgos también son personas y también son personas que están aprendiendo en muchas de total. ellas. Entonces ahí también la invitación que yo puedo hacer es que haya un trabajo también empático de ambas partes, Ujú, más colaborativo, más de escucharse de ambas partes. ujú. Tiene que haber algo recíproco Así en los es. equipos. Así es. Yo creo que justamente es eso es lo bonito de este tipo de conversaciones y a ustedes que nos están escuchando, si son líderes, es empezar a resonar, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo transformar? ¿Cómo puedo seguir fortaleciendo a mis equipos de trabajo? Pero cómo entendiendo lo importante que es no descuidarnos nosotros también como líderes. Es un equilibrio, ¿no? Y pues nada, Rodrigo, a mí me pareció encantador tener esta conversación contigo. Creo que es súper valioso y súper importante entender que en los entornos de salud es donde tenemos también que preocuparnos por esa calidad y sobre todo por ese cuidado, cuidarlos a ellos para que ellos también nos puedan cuidar a nosotros. Y es muy interesante empezar desde lo micro para llevar a lo macro y no sencillamente quedarnos en que como tenemos una cantidad de limitantes, no podemos llegar al objetivo. Así que nada, gracias por darte el tiempo, gracias por hoy conectarte con nosotros, ayudarnos a resolver estas dudas y hablar un poquito desde la realidad de lo que ocurre en un entorno de salud. Bueno, Catherine, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto haber estado en este espacio. Espero que si hay alguien que nos escuche, que le haya servido un poco lo que hablamos. Bueno, si alguien también tiene alguna duda, quiere preguntar más, Uh -huh. puede escribirme ahí por interno, no tengo ningún problema. Así que eso, muchas gracias por haber escuchado y gracias, Catherine, por la invitación. Un placer, así que ya saben, vamos a dejar acá conectadísimo a Rodrigo. Si usted tiene un entorno laboral que usted dice, wow, me gustó, me resonaron las técnicas, van a poder comunicarse con Rodrigo. De resto, vamos a estar acá todo el equipo de Sin Instrucciones para orientarnos en lo que son comunidades sanas, pero a través de entornos saludables, y eso es lo más importante. Así que ustedes que se conectaron con nosotros el día de hoy, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sininstrucciones y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. No necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama Sin Instrucciones.